Hola, bienvenidos a este encuentro de los días viernes. Hoy quiero tratar un tema muy especial para mí, para mis ciencias, la física, las matemáticas, la filosofía, la geometría. ¿Por qué? Porque todas nacen de la filosofía, todas nacen de un pensamiento, todas nacen de un sentir. Y una persona, Hermes Trismegisto, con su gran obra El Kybalión, me dio las bases para poder ser científico, me dio las bases para poder desarrollar mis ciencias en esa comunión con aquella filosofía de la propia creación, aquella filosofía de la propia creación. El tratar de comprender, de buscar, de sentir esa estructura que se basa en algo muy simple, en esa simpleza de la creación, en esa simpleza que me permite desarrollar una ecuación matemática, en esa simpleza que me permite entender una ley física, en esa simpleza que me permite reconocer esa unión con el todo, esa unión con el propio creador. Así que los invito a poder desarrollar, compartir con ustedes mi visión de Hermes Trismegisto y su gran obra El Kybalión. Una característica del hombre es medir, definir, cuantificar, estructurar un lugar para encerrar un concepto. Por eso, el hombre es quien interpreta, pero lo interpretado está antes que el hombre. Él sugiere sistemas, pero lo que intenta sistematizar rebasa el sistema. La verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error, no se encuentra aquí o allá. Está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre, y también más allá del hombre. Analicemos esta pequeña idea. El hombre es quien interpreta, pero aquello que está interpretado está antes que el hombre. Obviamente el hombre necesita interpretar aquello que lo recibe, aquello que está antes que él, que su presencia. Él sugiere sistemas, estructuras, e intenta una sistematización que rebasa el propio sistema, porque se le complica poder encontrar un sistema que contenga el mismo sistema. Y esa interpretación de ese sistema es lo que interpreta en su conocimiento. La verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error. No estamos hablando de verdad y error. Estamos hablando de una verdad que no admite un error. No se encuentra aquí o allá. Está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre y también más allá del hombre, porque esa verdad es esa conciencia de la creación, esa conciencia de la creación que no conoce el error y que está en cualquier hombre, porque somos parte, somos una unicidad con aquella creación. Las esferas están a la vez en el hombre, en su materia y en la evolución de su pensamiento, y más allá del hombre. Son realidad y son metáfora. Y no puede saberse dónde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, ni donde la metáfora empieza a ser realidad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Qué profundo este concepto, qué profunda esta idea. Hablamos de realidad y hablamos de metáfora. En sí la metáfora encierra una visión de la realidad, encierra otro camino
otro reflejo en un espejo de la misma realidad. Y se llega a ese punto de inflexión donde no podemos saber, donde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, y donde la metáfora empieza a ser realidad. Entonces, esa ilusión por la cual creamos una metáfora de una realidad son, en definitiva, la misma cosa. Y esto es lo que hay que sentir, no racionalizar. Esto es lo que hay que sentir, percibir a través de nuestros sentimientos, de esa sutil definición que está más allá de esa realidad tangible con la cual nos arriesgamos a definir un evento, a definir un instante, y que nos crea esa paridad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Hablamos de hermetismo y hermenéutica. Son términos enlazados por la etimológica, por la historia y por la metafísica. El hermetismo toma su nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas. Él mismo, Dios de la palabra, para estoicos y nacenos, es la personalización del logos y de la interpretación. Hermes, el transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien él mismo es el mensaje, el mediador entre quien pronuncia el discurso y lo recibe. El papel de mediación, de estar entre ellos dos, que desempeña Hermes, lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, interpretación. Y aquí vemos cómo esa relación tan perfecta lleva el hermetismo al tomar el nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas, mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas, de esas órdenes que tienen una causalidad, que tienen un orden, que tienen una perfección, que no contienen errores. Él mismo, Dios de la palabra para estoicos y nacenos, es la personalización del logos, de la misma palabra, y de la interpretación. Esa comunión entre la palabra y su interpretación, esa comunión entre el mensaje y el hecho, esa comunión entre el hombre y la creación. Hermes es transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien el mismo mensaje. Y eso es lo sutil, que él sea el propio mensaje, como mensajero. ¿Por qué? Porque está personalizado en el logo, en la palabra, en la interpretación. Y es mediador entre quien pronuncia el discurso y lo recibe. Y eso hace que su figura se asociara con la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Y esto es importante reconocerlo. Es acción de interpretar, interpretación. Así, el papel de mediación, de estar entre dos, que desempeña Hermes, lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Esta característica propia de la hermenéutica, de estar en medio de dos cosas y servir de enlace entre esas dos cosas, fue algo de lo que siempre tuvo conciencia el mundo griego. Es curioso cómo se ha popularizado el término hermetismo como sinónimo de lo cerrado, oculto y difícil. Y ciertamente, el hermetismo,
concibe la realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. La continua y esencial apertura de las cosas para su interpretación. El hermetismo concibe la realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. La continua y esencial apertura de las cosas para su interpretación. Esa imagen que vemos a la derecha, tan compleja, esa dinámica de flujo por el cual esa información recorre un camino establecido con funciones establecidas y relaciones establecidas. Puede parecer muy compleja, muy enmarañada, con muchos pasos. Pero el hermetismo concibe esa realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. Un conjunto de símbolos que tienen su razón, tienen su propia geometría sagrada. Y eso lo vimos el viernes pasado. Esa geometría sagrada imbuida en la conciencia de la propia creación. En esos pasos tras pasos relacionados. En ese camino estructurado para un mensaje. Para poder interpretar un mensaje. Y ahí está el valor agregado del hermetismo. La interpretación, la correcta interpretación de ese mensaje, la sutil y perfecta interpretación de ese mensaje. Quizás el mismo Hermes es el propio mensaje. Por eso las escrituras del Kybalión no están preparadas para todos, sino para aquellos que puedan comprender, interpretar su propio mensaje. Hace mucho tiempo ya, y sin saber exactamente cuándo, surgió en Egipto un gran maestro, o maestro entre los maestros, al que llamaron 3 veces grande, considerado un dios entre los que le dieron el nombre de Tot, al que los griegos también llamaron Hermes. Es así como nos ha venido hasta hoy en día su nombre y todo su conocimiento. Y aquí hay algo que desde lo personal siempre sostuve. Hay seres iluminados, seres energéticos, que toman su estructura material en una determinada época y son transmisores de ese mensaje, son transmisores de ese conocimiento de la conciencia de la propia creación, son conductores de esa causalidad de la propia creación y que de alguna forma nos dejan un mensaje y que de alguna forma nos transmiten un mensaje. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que dentro de mis ciencias, dentro de la física o matemática, estoy desarrollando una idea y de pronto se complica en una estructura de pizarrones llenos de ecuaciones? Cuando me alejo y soy un simple observador, veo un camino bien delineado, un camino bien marcado, veo esa interpretación de esos símbolos y muchas veces me pregunto, ¿quién me los comentó? ¿Quién me guió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién llevó mi mano por ese camino? Porque muchas veces me sorprendo que llego a un punto donde no encuentro los caminos anteriores, como algo que aparece en ese instante ahí y que une aquel concepto, aquella idea de una ley física, estructurado en un diagrama, perfectamente hilvanado para ser interpretado. Y ahí está ese mensaje y ese mensajero. Está en nosotros, está en cada uno de nosotros.
El tema es interpretarlo, sentirlo y darle forma. Y creo que Thoth, Hermes Trismegisto, Hércules y muchos otros seres iluminados de hoy son esos mensajeros de ese mensaje de la propia creación. El lenguaje del Corpus Hermeticum, el lenguaje de Hermes, es alegórico. Por lo tanto, su comprensión resulta algo oscura. La obra de Hermes Trismegisto requiere atención y esfuerzo de parte del lector. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto se transmitieron oralmente durante miles de años. Aún hoy, muchas de ellas siguen transmitiéndose así. Los documentos más antiguos que se conocen se remontan al siglo II a.C., y el cuerpo fundamental del Corpus Hermeticum fue fijado en griego aproximadamente entre los años 100 y 300 de la era cristiana. Poimandres y Asclepios son dos de las obras más conocidas de Hermes. Y un par de placas atrás nombré que su lenguaje no era simple y que no era para todos, simplemente para aquellos que pudieran comprenderlo, interpretarlo y comprenderlo. Es alegórico, por eso nos resulta un poco complejo, porque estamos acostumbrados a relacionar ideas con objetos tangibles. Y acá no hablamos de ningún objeto tangible. Hablamos de luz, de energía. Hablamos de un mensaje. Hablamos de una interpretación que está antes de la propia interpretación. Y normalmente se han transmitido oralmente durante miles de años. Fue una forma de conservarlo, de cuidarlo, de cuidar de aquella observación del propio hombre sobre aquello que no conocía y aquello que le producía temor. Y es un poco el concepto de las ciencias, es un poco el concepto de las ecuaciones, de las fórmulas, de aquel resumen que contiene una ley universal, sea entendida de una sola forma, sea entendida por lo que es y no por los sustantivos y adjetivos que el hombre quiera ponerle a aquella definición. Y ahí se crea una forma de transmitirla para pocos. Y el Kybalión es eso, es un mensaje encerrado en el propio mensaje, que solo algunos podrán sentirlos e interpretarlos. Y ahí está ese don, y ahí está ese gift de la propia creación. Poder interpretar aquella interpretación que está antes del propio hombre. Su doctrina se conoce como doctrina hermética y se vio reflejada en su libro más importante, el Kybalión. Desde los tiempos más remotos han existido iniciados en ella, aunque se mantuvo en secreto. Así, el conocimiento del universo estuvo exclusivamente en manos de unos iniciados o elegidos, que estaban preparados para entenderlo. La base filosófica de estas leyes radica en el dominio de las fuerzas de la mente y en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. Hoy en día ya han salido por fin a la luz sus 7 leyes primordiales y son utilizadas en numerosas creencias, religiones y sectas. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par y en par. Es muy importante este concepto. La base filosófica de estas leyes
radica en el dominio de las fuerzas de la mente y su transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. Recuerden, el universo es energético. El universo vibra, se mueve, y nuestra mente es la máquina más perfecta de toda la creación. Vibra, genera ondas, genera egregores. Recuerden los egregores positivos y egregores negativos. Aquello que nosotros generamos con vibraciones de nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Es muy importante ese concepto. Y de estos 7 principios, el que comprenda esto, posee la clave mágica ante el cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y estamos usando una metáfora. Una vez que comprendamos el valor y la capacidad de nuestras vibraciones mentales en un universo mental, tendremos esa llave, tendremos ese escalón próximo a la propia conciencia de la causalidad. Y esa es la base filosófica del Kybalión. Un mundo, un universo mental. Y así llegamos a la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismégisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. La gran obra es, en el lenguaje hermético de los alquimistas, el proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. La expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para la gran obra. Y aquí está la documentación, aquí está lo documentado, aquello que queda para los ojos. La tabla esmeralda, texto breve, de carácter críptico, con un propósito de revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. Alquimia es una palabra con mucho peso para mí. Una vez alguien me definió como alquimista con corazón de artista, y creo que es una imagen muy acertada y llena de magia. Es esta la gran obra del lenguaje hermético, de los alquimistas, ese proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. Usamos otra metáfora. Ser alquimista no es transmutar la esencia del metal para fundirla en oro. Ser alquimista es vivir, reconocer esa transmutación de la materia en energía. Nacimos energía, nos convertimos en materia y seremos energía. Nacimos de la luz, nos transmutamos en un cuerpo pesado y denso de la materia y volveremos a ser luz. Esa es la gran obra de la alquimia. Ese es el gran conocimiento del alquimista, aquello que se denomina piedra filosofal. Y esta tabla encriptada no es intencional, esta tabla críptica no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada para poder vivenciarla, para poder tomarla, para poder transmitirla. Esa transmutación de la sustancia primordial, el objetivo principal del alquimista, el conocimiento principal de la propia alquimia. Hablemos de lo que encierra la tabla esmeralda. Verdadero sin falsedad, cierto y muy verdadero,
Lo que está debajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Verdadero sin falsedad, verdadero sin error, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única, de algo único, simple y eterno, de algo que más adelante veremos que encierra el todo. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esa cosa única, por adaptación. Recuerden cuando vimos en geometría sagrada la vacuidad del cual nace el uno, y nace del 0 y 1, de la nada, esa nada que potencialmente contiene el todo, la capacidad del todo, la capacidad de adaptarse al todo. Y cómo es necesario ese 0 para que aparezca ese 1, ese vacío con esa capacidad para generar el 1, para generar la vida. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta cosa única, por adaptación. Su padre es el sol, escribe, su madre es la luna, y el viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. Nuevamente, metafóricamente, qué magia, qué poesía, qué realidad. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. El Padre de toda la perfección de todo en el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Esa conciencia está aquí, esa causalidad de la creación está aquí, y su fuerza será única, por más que fuera vertida en la tierra. Recordemos los fractales, recordemos esa sucesión de puntos de inicio que contienen el todo. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Suavemente con mucho ingenio, con mucha capacidad, con eso que está establecido mentalmente y no a través de la materia. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores, porque todos forman el uno. Lo superior y lo inferior está implícito en el uno, está implícito en el todo. Y así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces, toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda la fortaleza, porque vencerá todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es lo que se ha dicho. Por eso fui llamado Hermes, 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Aquí lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. En ese mundo mental, en esa perfecta adaptación de nuestras vibraciones a las vibraciones de todo el cosmos, de toda la creación. Ahí está la gloria de ese mundo entero.
allí reside la gloria de la propia creación. Entonces, obviamente, todo lo denso huirá de ti. Esa fortaleza vencerá todo lo sutil y penetrará en la densidad del oscuro. No habrá oscuro que lo resista. Y así fue creado el mundo, con esas admirables adaptaciones mentales de todo lo que se ha dicho. Y ese mensaje, ese propio mensaje que reside en él, le permitió ser llamado 3 veces grandísimos. 3 veces grandísimo. Poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Y hablemos de los 7 principios. El primer principio, el principio del mentalismo. Este es el primer principio hermético y que encierra una de las verdades básicas sobre la vida y sobre el universo. Y dice así: el todo es mente, el universo es mental. El todo es mente, el universo es mental. Para empezar, uno debe preguntarse ¿qué es el todo? Para contestar esta pregunta, el Kybalión también nos da la respuesta. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Esa realidad sustancial, esa verdad fundamental, es el todo. Esa realidad sustancial, esa verdad fundamental, es el todo. Y este primer principio nos da la base de un universo mental, de un universo inmaterial, de un universo creado fuera de la materia, de un universo creado energéticamente, por aquellas vibraciones que une al todo. Y nombra al todo. Ubica al todo como el todo. Y la respuesta del Kybalión es aquello que está más allá del cosmos, del tiempo y del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, y se encuentra la realidad sustancial de la verdad fundamental. Esa verdad fundamental es el propio todo. Y acá hago ese punto de referencia, ese punto de unión entre mis ciencias y mi fe. Mis ciencias me determinan, me llevan hasta pararme en ese punto de inflexión, donde las ciencias se acaban. Pero hay algo más. Hay algo más que le da razón a mis ciencias, pero sin poder explicar lo que es. Un orden perfecto, un caos perfecto, un camino perfecto, del cual nace mi propia ciencia. Y eso es el todo. Eso es el todo. Y hablemos de la comprensión de ese todo. La naturaleza íntima del todo es incognoscible, lo que significa que nadie más que el propio todo puede comprenderla y verla en su totalidad. El todo tiene que englobar toda la existencia, pues nada puede existir fuera de él, porque si no, ya no sería el todo o total. Por lo tanto, es infinito en espacio, ya que no puede existir nada fuera de él que lo contenga, y en tiempo, ya que no puede existir nada externo que lo haya creado. Este concepto es muy lindo. Me encantaría poderlo describir en ecuaciones matemáticas, porque es un algoritmo, es un proceso que nos maravilla en cada ecuación, en cada paso de ese propio algoritmo, en cada explicación de su propia explicación, que a la vez no acepta explicación. Difícil de comprender, disculpen, pero es así. No acepta la propia explicación, porque la explicación llega a un punto donde no podemos explicar aquello que es.
a su vez es inmutable, no cambia, siempre debe haber sido y deberá ser igual, idéntico de lo que es ahora, el todo. Así pues, como conclusión, todo lo que es finito y mudable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. Vamos a repetir esta conclusión. Todo lo que es finito y mudable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. El todo encierra aquello que conocemos, aquello que no conocemos, aquello que imaginamos y aquello que no estamos capacitados para imaginar. Tan simple como eso. Todo lo que es finito y mudable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. Ahora, dos verdades fundamentales. La existencia de la mente creadora, pues nosotros la poseemos, y la existencia de la vida, pues nosotros la manifestamos. El todo no puede ser materia, porque la materia no manifiesta vida ni mentalidad. Además, está demostrado científicamente que la materia no es otra cosa que energía. Por lo tanto, el todo ha de ser una mente viviente e infinita, eso que los iluminados llaman espíritu. Y estos dos puntos fundamentales basan la filosofía de mis ciencias, de las matemáticas y de la física. Primero, la existencia de la mente creadora, pues nosotros la poseemos, y la existencia de la vida, pues nosotros la manifestamos. A esa estructura material de 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forman la materia, de la cual estamos embestidos. La vida, a esa materia, la genera nuestra mente creadora. La genera esa sutil fuerza energética que vibra desde nuestra mente y da combustible a la materia, da vida a la materia. Pero el todo no puede ser materia, porque la materia no manifiesta vida ni mentalidad. La materia en sí no puede manifestar vida, ni esa sutil fuerza de un universo mental. Además, está demostrado que científicamente la materia no es otra cosa que energía. Por esa causalidad de la propia creación, por esa entropía del cosmos, por ese proceso. Y si no, simplemente ustedes enciendan un fósforo, un cerillo, y vean cómo se convierte esa materia en energía, en calor, en luz, en energía. Por lo tanto, el todo ha de ser una mente viviente e infinita, aquello que los iluminados llaman espíritu. Siempre sostengo que somos muy limitados en adjetivos, calificativos y sustantivos para poder definir un concepto. Pero no podemos ir más allá, puesto que definir espíritu es definir al todo, y definir al todo es imposible, porque el todo es incognoscible, excepto para sí mismo. Lo limitado no puede ser comprendido por lo limitado. Lo que sí sabemos es que dentro del espíritu se encuentra la materia, que no es otra cosa que una manifestación del mismo espíritu a muy bajos niveles vibratorios, de lo que hablaremos más adelante en otro de los principios. Y acá está lo limitado para nosotros. ¿Cómo vamos a poder definir al todo si el todo está antes de la primera comprensión humana? Lo ilimitado no puede ser comprendido por lo limitado. Pero sí sabemos que dentro del espíritu se encuentra la materia,
que no es otra cosa que una manifestación del espíritu a muy bajos niveles vibratorios. Y acá encontramos un punto de enfrentamiento, cuando yo desde mis ciencias sostengo que la materia nace de una anomalía de la propia creación. Cuando la materia nace de una anomalía de la propia creación. Y acá se preguntarán, ¿cómo? ¿El todo tiene un error? ¿El todo tiene una negación? Cuando definimos al todo como algo fuera de cualquier concepto erróneo, algo que contiene todo incluido en el mismo. Por eso, cuando decimos que el espíritu encierra la manifestación de la materia en niveles muy bajos vibratorios, eso pertenece a otro principio del Kybalión. Una vez llegado hasta aquí, el Kybalión nos dice: el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Lo que significa que nuestro universo, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, no somos más que manifestaciones mentales del todo. De la misma manera que podemos crear un mundo propio en nuestra mente, el todo lo hace en el cosmos. Por lo tanto, el universo es ficticio e ilusorio, pero para un mortal sus leyes son muy reales, de manera que el humano debe comprender que es un sueño del todo, pero no negar su existencia. De ahí el poder del pensamiento, pues con él creamos todo lo que deseamos y somos capaces de llegar a comprender su mecanismo. De aquí que se diga que nosotros somos Dios o dioses en pequeña escala. Y aquí llegamos a un punto donde el Kybalión nos da el primer indicio fundamental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El propio universo es una creación energética, sostenida, creada y mantenida en esa energía total del mismo todo. Lo que significa que nuestro universo, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, no somos más que una manifestación mental del todo. Por lo tanto, el universo es ficticio e ilusorio, pero para un mortal sus leyes son muy reales. Y claro, porque nosotros comprendemos en un espacio y tiempo en el cual definimos la vida como la existencia de la materia. Y entendemos, definimos, comprendemos, cuantificamos ese todo desde la materia, desde la entidad más pequeña, como son las cuerdas dentro de la física, las cuerdas cósmicas dentro de la física, o el átomo, en el cual sabemos que tiene una materia despreciable, pero en sí tiene materia, hasta el cuerpo más lejano dentro de los 13.720 millones de años luz que tiene el todo. El todo para la física, no la definición del todo, porque recuerden que mis ciencias me lleva a un punto de inflexión donde hay algo más allá que el todo de la física no puede comprender ni definir, que es el propio todo. Pero qué difícil es aceptar el concepto que este universo es ficticio e ilusorio, porque en realidad comprendo, toco y acepto mi contexto con aquello que me rodea. Y este es el principio del Kybalión, ese universo mental, esa unión entre esa energía creadora de la propia causalidad de la creación y nosotros, que somos partes de esa energía mental. Y recuerden cuando hablamos de los egregores egregores positivos y egregores negativos, todo aquello que creamos
en el espacio y tiempo de este todo, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, a nivel energético, no a nivel material. Por eso tenemos que comprender que el todo es un sueño, pero no negar su existencia, porque en el contexto del espacio y tiempo en el cual hoy tenemos conciencia, la materia rige toda la creación tangible para nosotros. Pero también comprender que podemos crear ese universo a través de nuestros pensamientos, porque somos parte de esa creación, porque el Creador está en cada uno de nosotros. Nacimos como seres energéticos y vamos a llegar nuevamente a ese punto de seres energéticos. Pero hoy estamos en una transición, en una mutación de la materia, en una mutación de destruir esa materia para poder ascender a un ser energético. Y por eso muchas veces se nos titulan como pequeños dioses a pequeñas escalas. Pasamos al segundo principio, el principio de correspondencia. Este es el segundo principio hermético. Es considerado como una de las leyes auxiliares de la mente más importante, puesto que ayuda a la comprensión de la organización del universo, incluso en aquellos planos que el humano no tiene conciencia de su existencia por su limitada mente. A ver, acá voy a hacer un pequeño arreglo. Incluso en aquellos planos que el humano no tiene conciencia de su existencia por su limitada mente. Voy a animarme a eliminar esa palabra limitadamente, sino el limitado conocimiento de su propia mente. Porque en realidad la mente es la máquina más perfecta que encierra ese algoritmo energético creado por la misma creación. Entonces creo que nuestra mente no puede ser limitada. Nosotros somos limitados en comprender y utilizar nuestra mente. Y así el principio dice: como es arriba, es abajo; como abajo es arriba; como arriba es abajo, como abajo es arriba. Así pues, este principio encierra la verdad que todos los planos de la existencia están en armonía, concordancia y correspondencia, porque todos ellos nacieron de la misma fuente, el todo. Y este es un principio muy aplicado a mis ciencias, muy aplicado a la filosofía de mis ciencias, porque necesito entender lo micro para entender lo macro. Necesito comprender cuáles son las leyes que me rigen el micro, aquellas energías y aquellas materias a ínfima escala, que contienen las mismas leyes de la totalidad del cosmos. Todo está relacionado, todo está en concordancia, armonía y correspondencia. Todo tiene una paridad, una equilibridad, una paridad que está encerrada en ese todo. Todo es armónico, todo es perfecto. Perfecto en la relación de paridad. Todo es necesario. Y todos ellos, tanto como lo que se mueve abajo, lo que se mueve arriba, nacieron de la misma fuente, el todo. Por eso este principio de correspondencia nos lleva a una pequeña luz de comprensión de cómo está organizado el universo en aquellos planos humanos que no tenemos conciencia, no tenemos conocimiento, no tenemos vivencia. Hoy no tenemos vivencia en este espacio y tiempo. A la medida que vayamos tomando conciencia y capitalicemos las experiencias de poder relacionarnos con ese todo, y será el lenguaje nuestro de cada día.
Para entender entonces lo que se deriva de este principio, el hermetismo ha dividido la existencia en tres grandes planos o estados de conciencia, dimensiones, las diversas manifestaciones de la vida. Hay que recordar que la vida y todas sus manifestaciones solamente difieren en grado de evolución, es decir, son lo mismo pero a diversos niveles. Y aquí hay algo que siempre pongo como ejemplo. Una roca tiene tanta vida como yo tengo. La única diferencia es la unión de distintos átomos. La unión de distintos átomos. Después, a niveles energéticos, una roca tiene tanta vida como yo lo tengo. Y más, en una escala evolutiva, el reino mineral casi completó toda su evolución. Y el reino animal tiene una ínfima parte recorrida. Es decir, el reino que más evolucionó desde su creación como materia fue el reino mineral. Es el reino mineral. Para hacer las cosas más sencillas todavía, estos tres grandes planos se han dividido en otros 7 planos más pequeños, y estos a su vez en otros 7 subplanos. Pero aquí solo vamos a relatar los 2 primeros niveles, si no sería algo complejo de entenderlo. Así pues, el primero de los grandes planos es el gran plano físico, en el que nos encontramos los siguientes planos. Primero, el plano material A, en el nos encontramos con todas las formas sólidas, líquidas y gases, con aquellas formas en las cuales podemos identificar la materia. Hoy hay cerca de 32 estados de la materia, pero relacionamos al estado sólido, líquido y gaseoso. Segundo, el plano material B. En él nos encontramos con formas sutiles que la ciencia comienza a conocer, como la radiación. Esa experimentación energética de una radiación. Ya tenemos unido aquello de las formas sólidas, líquidas y gaseosas, más un estado energético de radiación. Y en el plano material C, en él nos encontramos formas más sutiles que las anteriores, que el hombre todavía no ha podido aprender o reconocer con su ciencia, pero están porque interaccionan, producen causas y efectos. Hoy sería la física cuántica, esa maravillosa comprensión de estados simultáneos energéticos, de estados simultáneos eliminando la probabilidad de existencia, sino la existencia propia. Luego, el plano de sustancia etérica. En él nos encontramos con lo que se denomina éter, y que es el eslabón que une la materia con la energía. Ese estrato tan nombrado por filósofos, por grandes pensadores, el éter, ese pegamento entre la materia con la energía. Luego, el plano de la energía A, lo que encierra lo que la ciencia llama energía, como el calor, la luz y la electricidad, aquellas manifestaciones de la propia energía, aquellas manifestaciones de materia, trabajo y energía, aquellas transmutaciones de la materia en energía. El plano de la energía B, en él nos encontramos ante lo que se ha venido a llamar las fuerzas sutiles de la naturaleza provocadas por la mente. Aquellas fuerzas sutiles de la naturaleza provocada por la mente. Aquellos egregores de lo que hemos hablado. Y el plano de energía C es un plano solo utilizable por seres del mundo espiritual, pues es una energía infinitamente poderosa y el ser humano no está preparado para contenerla. Este es un plano muy especial, porque es un plano 100% del mundo espiritual. Aquella infinita capacidad energética que poseemos, pero que el humano no está preparado para contenerla en la materia. Y somos un cuerpo material,
que encierra una capacidad energética que la propia materia necesita para exteriorizar la vida. Y una vez que biológicamente definimos el fin de nuestra vida, es en el instante donde la materia no necesita más combustible y cambia de fase. Pero esa energía encerrada en nuestra esencia, en mi esencia hoy, se libera de la materia. Y es ese plano de energía nivel C, o séptimo plano. Y es utilizable por seres del mundo espiritual, y que como seres del mundo material no estamos preparados para contenerla. Y el segundo de los grandes planos es el gran plano mental. En él nos encontramos los siguientes planos. El plano de la mente mineral. En él nos encontramos con esas formas a las que llamamos minerales y sustancias químicas. El plano de la mente elemental A, donde nos encontramos con una serie de entidades desconocidas para el hombre, pero que hacen de puente con el siguiente plano. El plano de la mente vegetal. En él nos encontramos esas formas a lo que llamamos plantas. Y ahí vamos viendo esa unión entre la materia y los planos mentales, esos planos energéticos que dan forma, dan consistencia a la materia, y la materia se exterioriza en vida. Y si definimos que una planta tiene materia y esa planta tiene nacimiento, crecimiento, produce procesos biológicos, tiene un plano de mente, tiene un plano energético. Tanto los minerales, tanto los vegetales, tienen planos energéticos. Y eso lo describe el Kybalión. Luego el plano de la mente elemental B, donde nos encontramos con una serie de seres desconocidos para el hombre, pero que hacen de puente con el siguiente plano. Siempre necesitamos esa unión, siempre necesitamos ese pegamento, siempre necesitamos ese hilo conductor que une dos estadios mentales, dos planos. El plano de la mente animal, donde nos encontramos con esas formas de vida, lo que llamamos animales. El plano de la mente elemental C, donde nos encontramos con una serie de entidades desconocidas para el hombre, pero que hacen puente al siguiente plano. El plano de la mente humana, donde nos encontramos los seres humanos. Y así pasamos por los estadios de relación de la materia con la energía, los estadios de la relación de la vida, que genera la energía, que genera el plano mental. Y así llegamos al tercer de los grandes planos, el gran plano espiritual. El gran plano espiritual. Y en él nos encontramos desde las vibraciones más inferiores hasta las más superiores, donde nos vamos encontrando con lo que llamaríamos un maestro espiritual. Después vendrían las huestes angélicas. Después lo que llamaríamos dioses, y así sucesivamente. En este plano espiritual nos vamos encontrando, vamos capitalizando todas las vibraciones, desde las más inferiores hasta las más superiores. Aquellas vibraciones atadas quizás a lo denso de la materia, y aquellas vibraciones luminosas, blancas, brillantes de la propia energía, donde nos vamos encontrando con lo que llamaríamos un maestro espiritual, un guía espiritual. Y después vendrían las huestes angélicas, y después lo que llamaremos dioses, y así sucesivamente. Hay que recordar una vez más que estos planos no son exactamente lugares, sino tipo de manifestaciones, que van desde las menos elevadas, las primeras, hasta las más elevadas, las últimas. No podemos exteriorizar
estos planos como estratos, como lugares, como cajones ascendientes, sino como manifestaciones. Y podemos convivir con distintas manifestaciones, desde las menos elevadas hasta las más elevadas. De esta manera todos los planos están interrelacionados de manera que lo que afecte a uno le afectará a los de abajo y viceversa. De esta manera, todos los planos están interrelacionados de manera que lo que afecte a uno le afectará a los de abajo y viceversa. En esa relación perfecta, en esa correlación perfecta, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y todo tiene una relación, todo tiene un hilo conductor, todo tiene una causa y efecto. No hay nada tirado al azar, todo tiene una causalidad. Y todos capitalizamos cada experiencia de cada manifestación, desde las más elevadas hasta las menos elevadas. Bueno, acá terminamos esta primera parte. Vamos a dividir esta charla en dos partes porque si no se hace muy extensa y por diferentes zonas horarias no les quiero robar tiempo de su familia y tiempo de su cena y tiempo de sus hijos. Entonces me parece correcto dividir esta charla en dos partes. Una charla muy especial para mí, porque les vuelvo a comentar, estos seres de luz, estos mensajeros en sí, de un mensaje que quizás son ellos mismos, estos intermediarios entre esa causalidad del todo con nosotros, han dado las bases de mis ciencias, han marcado la filosofía de mis sentires dentro de las ciencias y la fe, porque en realidad el Kybalión me lleva a la existencia de ese todo al cual no se lo puede explicar, ni definir, ni cuantificar, ese todo que se acepta por fe, y a través de mis ciencias, y a través de la observación, y a través de buscar ese algoritmo, esa ecuación, ese procedimiento matemático, o ese simple pensamiento, que me lleve un pasito más cerca, un paso más cerca a comprender y a tener conciencia de esa causalidad de la propia creación, de esa causalidad que se nos regaló en esa creación. Muchísimas gracias a la maestra Janet por permitirme compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes. Y nos estaremos viendo el próximo viernes. Namaste y un buen fin de semana. Gracias. El primer principio, el principio del mentalismo. Este es el primer principio hermético y que encierra una de las verdades básicas sobre la vida y sobre el universo. Y dice así: el todo es mente, el universo es mental. El todo es mente, el universo es mental. Para empezar, uno debe preguntarse ¿qué es el todo? Para contestar esta pregunta, el Kybalión también nos da la respuesta. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Esa realidad sustancial, esa verdad fundamental, es el todo. Esa realidad sustancial, esa verdad fundamental, es el todo. Y este primer principio nos da la base de un universo mental, de un universo inmaterial, de un universo creado fuera de la materia, de un universo creado energéticamente, por aquellas vibraciones que une al todo, y nombra al todo.
ubica al todo como el todo. Y la respuesta del Kybalión es aquello que está más allá del cosmos, del tiempo y del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, y se encuentra la realidad sustancial de la verdad fundamental. Esa verdad fundamental es el propio todo. Y acá hago ese punto de referencia, ese punto de unión entre mis ciencias y mi fe. Mis ciencias me determinan, me llevan hasta pararme en ese punto de inflexión, donde las ciencias se acaban. Pero hay algo más. Hay algo más que le da razón a mis ciencias, pero sin poder explicar lo que es. Un orden perfecto, un caos perfecto, un camino perfecto, del cual nace mi propia ciencia. Y eso es el todo. Eso es el todo. Y hablemos de la comprensión de ese todo. La naturaleza íntima del todo es incognoscible, lo que significa que nadie más que el propio todo puede comprenderla y verla en su totalidad. El todo tiene que englobar toda la existencia, pues nada puede existir fuera de él, porque si no, ya no sería el todo o total. Por lo tanto, es infinito en espacio, ya que no puede existir nada fuera de él que lo contenga, y en tiempo, ya que no puede existir nada externo que lo haya creado. Este concepto es muy lindo. Me encantaría poderlo describir en ecuaciones matemáticas, porque es un algoritmo, es un proceso que nos maravilla en cada ecuación, en cada paso de ese propio algoritmo, en cada explicación de su propia explicación, que a la vez no acepta explicación. Difícil de comprender, disculpen, pero es así. No acepta la propia explicación, porque la explicación llega a un punto donde no podemos explicar aquello que es. A su vez es inmutable, no cambia, siempre debe haber sido y deberá ser igual, idéntico de lo que es ahora, el todo. Así pues, como conclusión, todo lo que es finito e inmutable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. Vamos a repetir esta conclusión. Todo lo que es finito y mudable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. El todo encierra aquello que conocemos, aquello que no conocemos, aquello que imaginamos y aquello que no estamos capacitados para imaginar. Tan simple como eso. Todo lo que es finito y mudable no puede ser todo, como nada existe fuera de él. Ahora, dos verdades fundamentales. La existencia de la mente creadora, pues nosotros la poseemos, y la existencia de la vida, pues nosotros la manifestamos. El todo no puede ser materia, porque la materia no manifiesta vida ni mentalidad. Además, está demostrado científicamente que la materia no es otra cosa que energía. Por lo tanto, el todo ha de ser una mente viviente e infinita, eso que los iluminados llaman espíritu. Y estos dos puntos fundamentales basan la filosofía de mis ciencias, de las matemáticas y de la física. Primero, la existencia de la mente creadora, pues nosotros la poseemos, y la existencia de la vida, pues nosotros la manifestamos. A esa estructura material de 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forman la materia, de la cual estamos embestidos. La vida, a esa materia.
la genera nuestra mente creadora. La genera esa sutil fuerza energética que vibra desde nuestra mente y da combustible a la materia, da vida a la materia. Pero el todo no puede ser materia, porque la materia no manifiesta vida ni mentalidad. La materia en sí no puede manifestar vida, ni esa sutil fuerza de un universo mental. Además está demostrado que científicamente la materia no es otra cosa que energía. Por esa causalidad de la propia creación, por esa entropía del cosmos, por ese proceso. Y si no, simplemente ustedes enciendan un fósforo, un cerillo, y vean cómo se convierte esa materia en energía, en calor, en luz, en energía. Por lo tanto, el todo ha de ser una mente viviente e infinita, aquello que los iluminados llaman espíritu. Ese proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. Usamos otra metáfora. Ser alquimista no es transmutar la esencia del metal para fundirla en oro. Ser alquimista es vivir, reconocer esa transmutación de la materia en energía. Nacimos energía, nos convertimos en materia y seremos energía. Nacimos de la luz, nos transmutamos en un cuerpo pesado y denso de la materia y volveremos a ser luz. Esa es la gran obra de la alquimia. Ese es el gran conocimiento del alquimista, aquello que se denomina piedra filosofal. Y esta tabla encriptada no es intencional, esta tabla críptica no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada para poder vivenciarla, para poder tomarla, para poder transmitirla. Esa transmutación de la sustancia primordial, el objetivo principal del alquimista, el conocimiento principal de la propia alquimia. Hablemos de lo que encierra la tabla esmeralda. Verdadero sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está debajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Verdadero sin falsedad, verdadero sin error, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única, de algo único, simple y eterno, de algo que más adelante veremos que encierra el todo. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esa cosa única, por adaptación. Recuerden cuando vimos en geometría sagrada la vacuidad del cual nace el uno, y nace del 0 y 1, de la nada, esa nada que potencialmente contiene el todo, la capacidad del todo, la capacidad de adaptarse al todo. Y cómo es necesario ese 0 para que aparezca ese 1, ese vacío con esa capacidad para generar el 1, para generar la vida. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta cosa única, por adaptación. Su padre es el sol, escribe, su madre es la luna.
y el viento lo llevó en su vientre. La tierra fue su nodriza. Nuevamente, metafóricamente, qué magia, qué poesía, qué realidad. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre. La tierra fue su nodriza. El Padre de toda la perfección de todo en el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Esa conciencia está aquí, esa causalidad de la creación está aquí, y su fuerza será única, por más que fuera vertida en la tierra. Recordemos los fractales, recordemos esa sucesión de puntos de inicio que contienen el todo. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Suavemente con mucho ingenio, con mucha capacidad, con eso que está establecido mentalmente y no a través de la materia. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores, porque todos forman el uno. Lo superior y lo inferior está implícito en el uno, está implícito en el todo. Y así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces, toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda la fortaleza, porque vencerá todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es lo que se ha dicho. Por eso fui llamado Hermes, 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Aquí lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. En ese mundo mental, en esa perfecta adaptación de nuestras vibraciones a las vibraciones de todo el cosmos, de toda la creación. Ahí está la gloria de ese mundo entero. Allí reside la gloria de la propia creación. Entonces, obviamente, todo lo denso huirá de ti. Esa fortaleza vencerá todo lo sutil y penetrará en la densidad del oscuro. No habrá oscuro que lo resista. Y así fue creado el mundo, con esas admirables adaptaciones mentales de todo lo que se ha dicho. Y ese mensaje, ese propio mensaje que reside en él, le permitió ser llamado 3 veces grandísimos. 3 veces grandísimo. Poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Y hablemos de los 7 principios. El lenguaje del Corpus Hermeticum, el lenguaje de Hermes, es alegórico. Por lo tanto, su comprensión resulta algo oscura. La obra de Hermes Trismegisto requiere atención y esfuerzo de parte del lector. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto se transmitieron oralmente durante miles de años. Aún hoy, muchas de ellas siguen transmitiéndose así. Los documentos más antiguos que se conocen se remontan al siglo II a.C., y el cuerpo fundamental del Corpus Hermeticum fue fijado en griego aproximadamente entre los años 100 y 300 de la era cristiana. Poimandres y
Asclepios son dos de las obras más conocidas de Hermes. Y un par de placas atrás nombré que su lenguaje no era simple y que no era para todos, simplemente para aquellos que pudieran comprenderlo, interpretarlo y comprenderlo. Es alegórico. Por eso nos resulta un poco complejo, porque estamos acostumbrados a relacionar ideas con objetos tangibles. Y acá no hablamos de ningún objeto tangible. Hablamos de luz, de energía. Hablamos de un mensaje. Hablamos de una interpretación que está antes de la propia interpretación. Y normalmente se han transmitido oralmente durante miles de años. Fue una forma de conservarlo, de cuidarlo, de cuidar de aquella observación del propio hombre sobre aquello que no conocía y aquello que le producía temor. Y es un poco el concepto de las ciencias, es un poco el concepto de las ecuaciones, de las fórmulas, de aquel resumen que contiene una ley universal, sea entendida de una sola forma, sea entendida por lo que es y no por los sustantivos y adjetivos que el hombre quiera ponerle a aquella definición. Y ahí se crea una forma de transmitirla para pocos. Y el Kybalión es eso, es un mensaje encerrado en el propio mensaje, que solo algunos podrán sentirlos e interpretarlos. Y ahí está ese don, y ahí está ese gift de la propia creación. Poder interpretar aquella interpretación que está antes del propio hombre. Su doctrina se conoce como doctrina hermética y se vio reflejada en su libro más importante, el Kybalión. Desde los tiempos más remotos han existido iniciados en ella, aunque se mantuvo en secreto. Así, el conocimiento del universo estuvo exclusivamente en manos de unos iniciados o elegidos, que estaban preparados para entenderlo. La base filosófica de estas leyes radica en el dominio de las fuerzas de la mente y en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. Hoy en día ya han salido por fin a la luz sus 7 leyes primordiales y son utilizadas en numerosas creencias, religiones y sectas. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par y en par. Es muy importante este concepto. La base filosófica de estas leyes radica en el dominio de las fuerzas de la mente y su transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. Recuerden, el universo es energético. El universo vibra, se mueve, y nuestra mente es la máquina más perfecta de toda la creación. Vibra, genera ondas, genera egregores. Recuerden los egregores positivos y egregores negativos. Aquello que nosotros generamos con vibraciones de nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Es muy importante ese concepto. Y de estos 7 principios, el que comprenda esto, posee la clave mágica ante el cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y estamos usando una metáfora. Una vez que comprendamos el valor y la capacidad de nuestras vibraciones mentales en un universo mental, tendremos esa llave, tendremos ese escalón próximo a la propia conciencia de la causalidad. Y esa es la base filosófica
del Kybalión. Un mundo, un universo mental. Y así llegamos a la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. La gran obra es, en el lenguaje hermético de los alquimistas, el proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. La expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para la gran obra. Y aquí está la documentación, aquí está lo documentado, aquello que queda para los ojos. La tabla esmeralda, texto breve, de carácter críptico, con un propósito de revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. Alquimia es una palabra con mucho peso para mí. Una vez alguien me definió como alquimista con corazón de artista, y creo que es una imagen muy acertada y llena de magia. Es esta la gran obra del lenguaje hermético de los alquimistas. Hola, bienvenidos a este encuentro los días viernes. Hoy quiero tratar de un tema muy especial para mí, para mis ciencias, la física, las matemáticas, la filosofía, la geometría. ¿Por qué? Porque todas nacen de la filosofía, todas nacen de un pensamiento, todas nacen de un sentir. Y una persona, Hermes Trismegisto, con su gran obra El Kybalión, me dio las bases para poder ser científico, me dio las bases para poder desarrollar mis ciencias en esa comunión con aquella filosofía de la propia creación. Aquella filosofía de la propia creación. El tratar de comprender, de buscar, de sentir esa estructura que se basa en algo muy simple, en esa simpleza de la creación, en esa simpleza que me permite desarrollar una ecuación matemática, en esa simpleza que me permite entender una ley física, en esa simpleza que me permite reconocer esa unión con el todo, esa unión con el propio creador. Así que los invito a poder desarrollar, compartir con ustedes mi visión de Hermes Trismegisto y su gran obra, El Kybalión. Una característica del hombre es medir, definir, cuantificar, estructurar un lugar para encerrar un concepto. Por eso, el hombre es quien interpreta, pero lo interpretado está antes que el hombre. Él sugiere sistemas, pero lo que intenta sistematizar rebasa el sistema. La verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error, no se encuentra aquí o allá. Está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre, y también más allá del hombre. Analicemos esta pequeña idea. El hombre es quien interpreta, pero aquello que está interpretado está antes que el hombre. Obviamente el hombre necesita interpretar aquello que lo recibe, aquello que está antes que él, que su presencia. Él sugiere sistemas, estructuras,
e intenta una sistematización que rebasa el propio sistema, porque se le complica poder encontrar un sistema que contenga el mismo sistema. Y esa interpretación de ese sistema es lo que interpreta en su conocimiento la verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error. No estamos hablando de verdad y error, estamos hablando de una verdad que no admite un error. No se encuentra aquí o allá, está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre y también más allá del hombre, porque esa verdad es esa conciencia de la creación, esa conciencia de la creación que no conoce el error y que está en cualquier hombre, porque somos parte, somos una unicidad con aquella creación. Las esferas están a la vez en el hombre, en su materia y en la evolución de su pensamiento, y más allá del hombre. Son realidad y son metáfora, y no puede saberse dónde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, ni donde la metáfora empieza a ser realidad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Qué profundo este concepto, qué profunda esta idea. Hablamos de realidad y hablamos de metáfora. En sí la metáfora encierra una visión de la realidad, encierra otro camino, otro reflejo en un espejo de la misma realidad. Y se llega a ese punto de inflexión donde no podemos saber, donde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, y donde la metáfora empieza a ser realidad. Entonces, esa ilusión por la cual creamos una metáfora de una realidad son, en definitiva, la misma cosa. Y esto es lo que hay que sentir, no racionalizar. Esto es lo que hay que sentir, percibir a través de nuestros sentimientos, de esa sutil definición que está más allá de esa realidad tangible con la cual nos arriesgamos a definir un evento, a definir un instante, y que nos crea esa paridad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Hablamos de hermetismo y hermenéutica. Son términos enlazados por la etimológica, por la historia y por la metafísica. El hermetismo toma su nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas. Él mismo, Dios de la palabra, para estoicos y nacenos, es la personalización del logos y de la interpretación. Hermes, el transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien él mismo es el mensaje, el mediador entre quien pronuncia el discurso y lo recibe. El papel de mediación, de estar entre ellos dos, que desempeña Hermes, lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, interpretación. Y aquí vemos cómo esa relación tan perfecta lleva el hermetismo al tomar el nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas, mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas, de esas órdenes que tienen una causalidad, que tienen un orden, que tienen una perfección, que no contienen errores. Él mismo, Dios de la palabra para estoicos y nacenos, es la personalización del logos, de la misma palabra, y de la interpretación. Esa comunión entre la palabra y su interpretación,
esa comunión entre el mensaje y el hecho, esa comunión entre el hombre y la creación. Hermes es transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien el mismo mensaje. Y eso es lo sutil, que él sea el propio mensaje, como mensajero. ¿Por qué? Porque está personalizado en el logo, en la palabra, en la interpretación. Y es mediador entre quien pronuncia el discurso y lo recibe. Y eso hace que su figura se asociara con la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Y esto es importante reconocerlo. Esa acción de interpretar, interpretación. Así, el papel de mediación, de estar entre dos, que desempeña Hermes, lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Esta característica propia de la hermenéutica, de estar en medio de dos cosas y servir de enlace entre esas dos cosas, fue algo de lo que siempre tuvo conciencia el mundo griego. Es curioso cómo se ha popularizado el término hermetismo como sinónimo de lo cerrado, oculto y difícil. Y ciertamente, el hermetismo concibe la realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. La continua y esencial apertura de las cosas para su interpretación. El hermetismo concibe la realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. La continua y esencial apertura de las cosas para su interpretación. Esa imagen que vemos a la derecha, tan compleja, esa dinámica de flujo por el cual esa información recorre un camino establecido con funciones establecidas y relaciones establecidas. Puede parecer muy compleja, muy enmarañada, con muchos pasos. Pero el hermetismo concibe esa realidad como un conjunto de símbolos que hay que interpretar y desentrañar. Un conjunto de símbolos que tienen su razón, tienen su propia geometría sagrada. Y eso lo vimos el viernes pasado. Esa geometría sagrada imbuida en la conciencia de la propia creación. En esos pasos tras pasos relacionados. En ese camino estructurado para un mensaje. Para poder interpretar un mensaje. Y ahí está el valor agregado del hermetismo. La interpretación, la correcta interpretación de ese mensaje, la sutil y perfecta interpretación de ese mensaje. Quizás el mismo Hermes es el propio mensaje. Por eso las escrituras del Kybalión no están preparadas para todos, sino para aquellos que puedan comprender, interpretar su propio mensaje. Hace mucho tiempo ya, y sin saber exactamente cuándo, surgió en Egipto un gran maestro, o maestro entre los maestros, al que llamaron 3 veces grande, considerado un dios entre los que le dieron el nombre de Tot, al que los griegos también llamaron Hermes. Es así como nos ha venido hasta hoy en día su nombre y todo su conocimiento. Y aquí hay algo que desde lo personal siempre sostuve. Hay seres iluminados, seres energéticos, que toman
su estructura material en una determinada época. Y son transmisores de ese mensaje. Son transmisores de ese conocimiento de la conciencia de la propia creación. Son conductores de esa causalidad de la propia creación. Y que de alguna forma nos dejan un mensaje. Y que de alguna forma nos transmiten un mensaje. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que dentro de mis ciencias, dentro de la física o matemática, estoy desarrollando una idea y de pronto se complica en una estructura de pizarrones llenos de ecuaciones? Cuando me alejo y soy un simple observador, veo un camino bien delineado, un camino bien marcado. Veo esa interpretación de esos símbolos. Y muchas veces me pregunto, ¿quién me los comentó? ¿Quién me guió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién llevó mi mano por ese camino? Porque muchas veces me sorprendo que llego a un punto donde no encuentro los caminos anteriores, como algo que aparece en ese instante ahí y que une aquel concepto, aquella idea de una ley física, estructurado en un diagrama, perfectamente hilvanado para ser interpretado. Y ahí está ese mensaje y ese mensajero. Está en nosotros, está en cada uno de nosotros. El tema es interpretarlo, sentirlo y darle forma. Y creo que Thoth, Hermes Trismegisto, Hércules y muchos otros seres iluminados de hoy son esos mensajeros de ese mensaje de la propia creación.